pues nos lo fundamos como tal en febrero y mes a mes hemos crecido como tal como la comunidad y hemos tenido workshops, hemos tenido lugares ya llenos como de 90 personas y pues la verdad es seguir creciendo y mirando qué lugares también le quedan cerca o qué días también a la comunidad le queda bien. ¿Sí? Esto igual también es posible precisamente a pues estos espacios y estas zonas es precisamente posible a empresas como tal de desarrollo. ¿Sí? Una de esas que nos patrocina hoy es TopTal, ahorita ya van a conocer más de TopTal y cuál es como la propuesta también que ellos les ofrecen a sus desarrolladores. Capital Junior ya les explicaron más o menos cómo funciona, pueden entrar a la página de capitaljuniorclash.com. Tenemos a Pulsar, que es los que nos están patrocinando hoy con todo lo que es el streaming. Van a encontrar todo lo que hablamos hoy, lo vamos a encontrar en el canal de ellos en YouTube. Y por último tenemos a Codercraft, es una startup de Estados Unidos que tiene cursos en Angular y Ionic, que nos están ofreciendo a la gente que es de la comunidad de descuentos en sus cursos. Entonces, si de pronto a alguien le interesa, pues puede contactarse y tienen como 50% de descuento en esa plataforma. Sí. Y obviamente también esto es gracias a personas como tal, que somos como los organizadores. Carlos Rojas, que está en Chile como tal, y que fundó todas, ha fundado varias como Meetups acá en Bogotá. Andrea Molina, pues están los tutores de cada uno. Andrea Molina, que es como la directora de, como tal, de redes sociales y marketing, y yo, que es como la parte técnica. Entonces, sigue el siguiente. Entonces, ya para dar apertura al tema, que es lo que queremos iniciar hoy, es a partir de Carlos Eduardo Corte, el tema sobre React. Entonces, pues ya los dejo con él y ya. Muchas gracias a todos. Bueno, pues yo vengo a presentarles React.js sobre todas las cosas. Mi nombre es Carlos Coatín, Front-End Developer en More14. Ahí tienen mi Twitter, Carlos Coatín, y mi GitHub, Carlos Coatín, donde van a encontrar muchas cosas que yo he desarrollado con React, Node.js, Angular. Yo he tocado casi todos esos frameworks de JavaScript. React es nuestra librería, el párrafo para construir y manejar el ciclo de vida de nuestra interfaz de usuario. Renderiza nuestra interfaz y responde a eventos. Esto es como la mejora de jQuery. El propósito de React: hacer nuestro proceso de desarrollo más simple, no tanto como Angular, que es un poco la curva de aprendizaje difícil cuando uno entra. ¿Cómo logramos esto? Una UI basada en componentes. Tenemos el desarrollo de las interfaces de forma declarativa, UI complejas a través de composición de componentes, el manejo del ciclo de vida totalmente basado en datos. El flujo de datos corre en una sola dirección, ya no tenemos two data binding, por eso dice sin actualizaciones en cascada, no observables, y ya ahí se modificaron a lo que descargamos la presentación, pero quiere decir que ya no tenemos el two data binding. Esto se da gracias a que tenemos muchos componentes. La estafa, no sé por qué se cambió. Lo único que haremos será construir componentes en sí y no hacer como templates como tal. Nuestra aplicación, creo que la voy a tener que abrir porque se dañó muy fuerte. Se supone que una de las cosas es que está basada en los componentes, pues componentes según el estándar de la WC, que es como se deben hacer los componentes. Según lo que pues, yo más o menos he leído de React, es que maneja su estado de organización no según el estándar, lo cual hace que sea mucho más rápido y seguramente se actualización
pero pues estoy jugando va a estar pasando varias cosas. Nuestra aplicación final será el resultado de la suma de varios componentes. Representan una parte reutilizable de la UI, no template, solo JavaScript. Describen nuestra UI y es más que cualquier punto en el tiempo. O sea, nosotros vamos acá a obtener, digamos, cuando tu componente va a renderizar, tú antes de que se renderice ya tienes un estado que lo puedes manejar, como decir, llamar a tu API REST, conectarte a una acción, que se vayan los datos, que si tú vienes por un local storage, llames los datos antes ahí, antes de que el componente sea renderizado. Pueden contener a otros componentes, es fácil composición, esto ayuda mucho. Debido a que son elementos bien encapsulados, hacen la reusabilidad y el testing fácil, que el testing es curarse en salud, porque si uno no testea, pues puede perderlo. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo de cómo son los componentes. Tenemos un component general, luego tenemos un component llamado serVarch, tenemos otro componente product table y dentro de él vamos a tener otros componentes y dentro de él tenemos otros componentes. Así es como se arma la arquitectura con React.js y es una arquitectura muy fluida, porque si tú tienes tu componente general, desde allá le puedes mandar, digamos, tienes un array de ciertos objetos de productos, entonces tú los vas pasando por cada componente y ellos van en una sola dirección. Acá, show me code, muéstrame el código ahora. Pues para empezar, npm install -save React y React DOM. Eso es para empezar el proyecto con React. Entonces, ahí tenemos un componente en JSX, hacemos var, React, require, requerimos React, requerimos nuestro componente serVarch y requerimos nuestro componente product table, que eran como los dos components más grandes en el gráfico. Y tenemos un var, product table, React, React Class, y hacemos el método render, y es una función que retorna un JSX que está basado simplemente en tags. Y como les decía, ahí está products y thisprops products. Eso quiere decir que anteriormente, en el paquete anterior en el que encapsula todo, se le pasó un array al componente. Entonces ahí nos dice what are you doing JSX. Esto, digamos, cuando mi paso más bacano, cuando pasé a React, fue que cuando en Angular nosotros tenemos como templates, controllers, y tenemos por otro lado factories, directivas, tanta vaina. Entonces en sus momentos pues es muy bacano utilizarlo, pero en sus momentos como que ya empieza a dañarse la lógica, porque si tú no te acuerdas de cómo se llama el template, tienes que estar viendo dónde está, bueno, tanta vuelta. Acá en JSX simplemente es una etiqueta de una extensión de JavaScript basada en tags. Etiqueta y compila código. En sí lo que se compila es JavaScript. Esto es el markup de representación en HTML, y el código que lo genera pues depende mucho entre sí. Si es solitario, lo que hace más difícil. Si lo apartamos, es un poco más difícil que tenerlo en un mismo JavaScript. Components, templates, controller, display, logic. Tiene mucho sentido que los templates de esto se queden en JavaScript, porque si pues, tú estás haciendo tu aplicación con JavaScript y tienes tus templates por allá, no tiene como tanto sentido de estar, hey, tengo que ir allá a decirle que me coja este controller, o tengo que ir allá a que me rendericen tal cosa. Entonces, Jade, Mustache, Handlebars, problema total. Vamos al código para ir mirando. Ahí está el código del HTML. En sí es casi lo mismo como tener HTML, pero es JSX. Es casi la misma lógica. Simplemente que, pues, por ejemplo, acá se hace el serVarch, que se lo importa acá arriba, y él lo renderiza todo lo que tú tengas dentro de él y listo. En sí lo que él compila es esto. Al final tu aplicación es puro JavaScript, tienes un createElement div, y esto hace que la fluidez en una aplicación de React versus una aplicación de Angular, la de React va, porque tiene todo en JavaScript, y si tú cargaste una vez JavaScript, de ahí para allá ya
ya te queda todo en el caché y eres totalmente tú, vuela su aplicación. ¿Pero por qué hacen esto? Porque la mutación es la raíz de todos nuestros problemas, mutar muchas cosas que a veces no cambian. Digamos, si tú tienes cosas que ni siquiera tú las cambiaste, pues ¿para qué actualizarlas si no las cambias? Entonces ahí está el problema, React es inmutable. Entonces cuando escribimos código que actualiza una UI mediante el DOM, tenemos código difícil de razonar en el tiempo, miedo a crear un bug al actualizar, complejidad de mantenimiento y posiblemente código no optimizado para actualizar el DOM de la manera correcta. En Angular me pasaba mucho que tocaba dar scope.apply o hacer pesos y hacer el filter, decirle que sea solo el array 0, punto algo. Era un caos total para poder actualizar un solo elemento. ¿No sería genial que existiera una forma de preocuparnos solo de declarar cómo debe lucir nuestro UI? Y que el proceso de actualización pues sea automático, fácil de razonar y solo sea un detalle de implementación, más no un detalle en que nos toque después sufrir por él. Esto se logra gracias al Virtual DOM. Entonces, es un árbol de objetos que representa el DOM real, básicamente en un espejo. Entonces, acá viene, cada vez que actualizas tu UI se realizará una comparación de la representación del DOM anterior con el nuevo que llega, y él dice, ok, tengo mi DOM anterior, viene el nuevo, cambió solamente esta parte, solo renderizo esa parte, más no todo lo que ya había cargado yo anteriormente, porque es inmutable, solo muta lo que uno le dice. Con esta comparación se calculará, como les decía, la diferencia de la cual será usada para actualizar nuestro UI de la forma automática con las partes que realmente han cambiado. Al actualizar el DOM de manera correcta, aseguramos un UI más fácil de razonar y con un mayor rendimiento. El Virtual DOM habilita que no nos preocupemos sobre cómo actualizar nuestro UI, él lo hace automáticamente porque manejamos estados, y si tú, digamos, tienes un input y en el input vas a cambiar el onChain, entonces el onChain tú le dices, antes le tienes dicho, como es JavaScript, if this.state, digamos que si es 0, de una te mande para otro lado. Entonces él simplemente coge, ok, como el onChain viene cambiando y el estado viene volviendo a 0, entonces él está leyendo eso y apenas lee que es 0, pum, chao. Y tú ni siquiera tuviste que preocuparte de estar diciéndole a ellos, ok, cuando esto venga tal, es muy cool en esa parte. Declarativo y imperativo. En cada actualización lo que pasa es esto: construye un nuevo DOM, compara con el DOM anterior, calcula la mínima cantidad de actualizaciones, ejecuta todas las actualizaciones de la mejor forma posible. Y lo que hacen sí es esto, por ejemplo, este es nuestro DOM que se carga la primera vez. Tenemos nuestro DOM con las modificaciones, pum. Él lo que hace es simplemente pintar esto. Él ya no pinta esto porque como esto ya lo tiene, entonces ya para qué lo vuelve a pintar. Y ahí está, construye nuevamente el DOM. Entonces la UI es interactiva y dinámica. Como les venía diciendo, vuelve mi ejemplo. Para lograr esto necesitamos que nuestros componentes sean basados en datos. Lo principal son los datos acá. Entonces vienen los props y los states, que es la base de React, que es, si uno aprende a manejar bien props y states, ya lo demás es simplemente como pintarlo y ya. Entonces es donde manejamos los datos de nuestros componentes. Los props son datos inmutables que no pueden ser modificados y vienen pasados por componentes anteriores. O sea, hay componentes padres, como los ilustré en la gráfica, y luego se le van pasando por ahí, pero eso tú no los puedes editar dentro del componente como tal, porque como son propiedades del componente, pues no los puedes editar. Los estados sí, porque son datos mutables y son dentro de tu componente. Entonces tú ahí puedes tener miles de estados que te digan las cosas que necesitas hacer. El Unidirectional Data Flow, los datos solo fluyen en un solo sentido. Viene tu componente, tu otro componente, tu otro componente, lo que les decía, y al final es donde se renderiza, es tu componente. Ahí están. Los componentes pueden recibir datos inmutables a través de props o manejar su propio estado a través del state.
Y aquí es un claro ejemplo, mira, lo que les decía. Products fue pasado desde el punto de entrada de nuestra aplicación y él lo lee de la manera this.props.products. Él ahí está leyendo, le está diciendo que las propiedades se llaman products. Esas propiedades ya vinieron pasadas desde cuando tú haces tu base como tal, donde va a renderizar, digamos, donde le dices de React DOM.render, renderíceme mi aplicación en document.getElement by ID app, supongamos. Desde allá vienen pasados ya el array. Ahorita lo muestro. Míralo, ahí está. Él pasa el array. Este es nuestro index.js o nuestro render como tal. Entonces acá simplemente importamos React, importamos el componente anterior que estaba, que es filter product table, JSX, y aquí está nuestro array productos, react.render, le decimos que rendere esto y le pasamos products y ahí le pasamos el array. Dime. Si por ejemplo yo tomo los datos de una API REST. ¿De una API REST? Sí. Simple, si tú tomas los datos de una API REST, lo que haces es, por ejemplo, aquí. Entonces tú sabes que, digamos, no sé, acá se puede, lo más chimba de acá es que tú no estás, digamos, como centrado en una tecnología que tú dices, ok, tengo que usar HTTP, el de Angular, o tengo que usar, no sé, ¿cuál es el otro? Resource, exacto. Entonces, no, acá tú tienes request, tienes superagent, como tú quieras usar acá. Entonces, haces aquí el llamado a tu API REST. Aquí lo que vas a hacer para que esto quede mejor es, digamos, llamas a tu API REST, le pasas, dices, ok, request.get mi recurso, y vas a manejar una promesa, then. Y entonces tú, supongamos, igualas a una variable nada más que se llame products y ahí te va tu array y pum, lo pasas. Exacto, él te recibe el JSON y se va. Ya no hay ningún problema ahí. Para manejar los datos en esto hay algo que se llama Flux, una arquitectura que se lleva muy bien con React. Hay otro que se llama Reflux. Hay bastante contenido ahí. Por ejemplo, aquí si pillan que anteriormente pasamos y aquí simplemente estamos accediendo, le estamos diciendo, ok, ya, yo traigo productos como mis propiedades, pásalo nuevamente como productos. Lo está pasando otra vez. Y acá, si ustedes se dan cuenta, acá él está recorriendo los productos. Él dice this.pros.forEach. Esto obviamente es ECMAScript 5, pero con ECMAScript 6, usando Babel, tú puedes hacer this.pros.map y haces el encapsulador y pum, y se va. Y entonces, por ejemplo, aquí, si ves, tú puedes leer todo. Dices product.category, si es diferente de esto, pues hágame un push de esto, y si no, pum. Entonces es muy chévere manejar. ¿Por qué? Porque manejas puro JavaScript, no tienes que meterte con los ngRepeat, no tienes que meterte con infinidad de cosas allá en Angular. Yo casi Ember no he tocado, pero pues Angular fue el anterior. Y ahí está, simplemente está leyendo las propiedades del JSON que se le pasó anteriormente. Acá tenemos nuevamente, porque si se dan cuenta, acá le estamos pasando como propiedad de categoría a un nuevo componente, y él viene acá, lo lee y simplemente lo que hace es retornarlo. Y acá tenemos ya el componente que hace las filas como tal. Entonces él viene y dice render function, product.stock. Aquí simplemente esto es como JavaScript. Dice si esto pasa, entonces esto, y si no esto, ya. Entonces ya no tienes que hacer ngIf, sino puro JavaScript. Entonces A3 no es, sino validando nuestras props. No sé qué le pasó. Esto es útil para generar y mantener nuestros componentes, porque decimos, ok, bueno, pasamos propiedades, pero si alguien viene de Mela y pum, o de Troll y me pasa una propiedad que yo no quiero recibir, y me la va a leer, entonces, mierda, no me sirve ahí. Entonces, pues nosotros podemos decirle que las propiedades que vienen sean, digamos, por ejemplo, es string y es requerida.
Entonces, si tú no le mandas esa propiedad, tu componente nunca te va a renderizar, porque como tú lo tienes como requerido. Entonces, ahí, y él la pasa categoría y es un string. Ahí está, tipo de propiedad, nombre de la propiedad que se viene anteriormente, y pues podemos validar arrays, booleanos, funciones, strings, objetos, números, infinidad de validaciones con las propiedades, no tienes limitación ahí. Manejando el estado de nuestros componentes, como ya vimos, lo anterior eran las propiedades que se le pasaban a los componentes para hacer la composición. Ahora sí ya se maneja como los estados del componente, como decir si él hizo clic acá, si él no hizo clic acá, si esto va a renderizarse antes, si se va a renderizar después, etc. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, getInitialState, es como el constructor, como digamos es como una especie de constructor en lenguajes orientados a clases. Entonces, digamos, en ECMAScript 6 se hace con constructor y se pasa al super y ahí sí se inicializa los estados, pero no, la presentación la hice con ECMAScript 5 porque la mayoría creo que conoce ECMAScript 5, no sé de aquí quién conoce ECMAScript 6. Sí, entonces preferí hacerla con ECMAScript 5. Entonces aquí ya le estamos diciendo que tenemos un estado que se llama isToken, que pues, lo inicializamos arriba, tenemos algo del handler que vamos a estar, esto es como los observables de Angular, o sea, es lo que va a estar escuchando los estados. Ahí los inicializa, el handler es una función que lleva algo dentro y setea nuevamente el estado. Ahí está, actualizar nuestro componente. Él hace todo, renderiza, si cambió el componente, digamos si tú hiciste un clic y entonces haces this.setState, entonces él dice, ok, tengo un estado que se llama, supongamos, metap, entonces metap es igual a true y anteriormente era false, entonces, ok, tengo que mostrar esto, muestra. Y es simple ahí y lo hace. Ahí está el setBarch, que es el otro de nuestros componentes. Tenemos el input, tenemos un P, otro input y tenemos, por ejemplo, esto viene desde atrás. Atrás le pasamos que venía check o no check, entonces para que se muestre o no se muestre y la estamos renderizando acá ya como tal. Acá es un checkbox, check y el onChain que se maneja como HTML normal, onChain, y ahí se le pasa la función que va a estar escuchando todo eso. Es la función arriba que escucha las propiedades y le dice e.target.checked. Es como siempre cuando acá sucede un evento, tú tienes algo que se llama e o eve, no sé, como tú lo quieras llamar en la función, y tienes acceso a todo ahí también. Pues acá tenemos un product table que igual leemos propiedades, hacemos los for each, dentro de él tenemos, por ejemplo, las categorías, hacemos los push y ya simplemente retornamos la tabla, digamos acá. En ECMAScript 5 hay que hacer estos bind this porque en algunas funciones no leen el this como tal y te ponen el this a la función que no es. Eso es ECMAScript 5, en ECMAScript 6 no te sucede eso. Sí, es lo normal que se pierde. Sí, exacto, tú ya lo pierdes ahí, entonces mejor es que lo bindes porque si no ya de ahí para allá mueres. Entonces filtra la base de datos, como dice ahí, y pues acá viene ahora sí el ciclo de vida de los componentes, ya todo eso de cuento de los estados, eso es como sencillo de entenderlo porque simplemente es pasarle la data y ya. Entonces viene el ciclo de vida de los componentes, son ganchos o devoluciones de llamada del DOM que hacen posible, como lo que hacía jQuery, que cuando él escucha document.onClick, ¿cómo es el evento que escucha el onClick? Sí, exacto, él escucha eso, entonces es como, digamos, como tal el click. Entonces acá nosotros tenemos tres capas de montaje de nuestro componente. Cuando está inicializando, cuando él dice, ok, React llama, esta ruta me va a llamar a tal componente, antes de que el componente ya salga visualmente, él está corriendo ya un método. Tienes dos métodos que son el component will mount y el did mount.
El will mount es antes de que se haga el virtual DOM y el did mount es después de que se hace el virtual DOM, antes de que salga el DOM como tal ya. Pues la otra es desmontar el componente, porque en momentos tú necesitas desbaratar tu componente, pues simplemente component will unmount y lo que quieres es desbaratar de tu componente y listo. Acá lo cool, las actualizaciones de los componentes que será actualizado. Estos componentes son los más chéveres digamos, los métodos los más chéveres que hacen una React, porque tú tienes, digamos, no sé, un WebSocket que te está enviando desde Node o desde, no sé, de Parse o, por ejemplo, Pusher, que fue el último que hice yo con React, con Pusher, que él siempre me estaba mandando un estado a un array, entonces yo tenía que escucharlo para que mi interfaz esté haciendo el push en el DOM. Entonces, pues, ok, yo decía, llamo a este, me conecto al canal de Pusher, pero mierda, ¿qué hago allá si Pusher me lanza un array al principio? Y si yo quiero leer los arrays que me van a entrar después, pues mierda, no lo voy a poder escuchar en el component will unmount. Entonces nacen los que reciben las nuevas propiedades o los que van a estar actualizando siempre, así hay un componente que está como en un ciclo así, y entonces en ese tú actualizas lo que quieras, viene Pusher, actualizas tu array, actualizas tu API REST, infinidad de cosas que tú puedes hacer ahí. Component did updates es parecido al did mount, o sea, antes de que se renderice el virtual DOM, el will update es antes de que salga el virtual DOM, y reciben estos como parámetros, reciben las próximas propiedades que tú quieres mandarle a tu componente. Útil para controlar el componente de cuando se actualiza, debe actualizarse o no. Este es el que hace, por ejemplo, este método, tú lo puedes utilizar cuando, supongamos, ¿cómo te diría? O sea, este método te tiene tu render, digamos ahí, te renderé una vez, pero si tú quieres renderizar tu componente todo, tienes que utilizar este método, y este método no te lo deja actualizar si tú no le dices, hey, ok, seteamelo ya, lo necesito ya, y si tú no lo seteas en este método, no te va a actualizar ni por nada allá. Manejar el estado de los componentes de la ON, calcular un nuevo basado en estado de apoyos, integración, mierda, se dañó, con librerías de terceros. Es muy fácil integrar jQuery acá. Para los que vienen con jQuery pueden hacer lo que sea con jQuery. Ahí hay un ejemplo, viene component did unmount. ¿Por qué utilizar did unmount? Porque acá ya tenemos renderizado nuestro virtual DOM, entonces ya tenemos acceso a los divs, a las clases, a los ID que tú le mandas, entonces es mejor utilizarlo ahí. Y acá haces var, slider node, por ejemplo acá haces this get DOM node. Con this get DOM node lo que haces es obtener tu virtual DOM antes de que sea mandado al DOM. Entonces ahí es donde tú tienes que aplicarle el slider plugin. Por ejemplo, slider, todos los plugins que tú quieras integrarle lo vas a poder hacer de esa manera. Simplemente obtienes primero el DOM y ahí sí se le aplicas el plugin. Y ya lo demás es normal, como se hace con jQuery y HTML. Ahí está. Nada, esto es lo más chimba, renderizado en el servidor. O sea, las aplicaciones, la CISPA, la Single Page Application, nunca han sido posible hasta el momento sin un servicio. Yo he visto un servicio, no sé cómo se llama, no recuerdo el nombre, pero hay un servicio que hace que el SEO sea posible en la Single Page Application, pero pues hay que pagar y dar esta vaina. Entonces pues React.js y Node te hacen el renderizado y te hacen tu Single Page Application, te la hacen amigable para el SEO. Entonces ahí está, renderiza tu componente en el servidor y en el cliente, haciendo que tus buscadores sean la aplicación y sea indexable, que esto ha sido como el paradigma en JavaScript, pero bueno, sí, tengo una aplicación que es súper rápida, no me actualiza esto y el otro, pero pues cuando viene Google, pues no me sirve para un carajo porque solo tengo una plantilla y un JavaScript y un CSS y ya.
Entonces no me sirve ahí. He escuchado que Angular 2 también va a traer esto, pues no sé hasta dónde sea cierto porque no he leído mucho. El servidor simplemente renderiza el marcado y el cliente se encarga de todo. O sea, al final lo que Google necesita es leer que hay algo ahí, que esté el HTML y ya. A él no le interesa qué interacciones tiene por dentro, lo que sea. Entonces React se encarga de eso y el servidor renderiza el marcado. Es un pequeño ejemplo, pues, o sea, no es como tal, pero es para ilustrar el concepto. Entonces requieres tus componentes. Aquí, por ejemplo, está la llamada a la API REST, es un fetch, y acá en el HTML le pasa. El método que hace posible esto es render to string de React. Eso lo hace posible, digamos, he visto muchachos que lo hacen con Ruby on Rails, otros chicos lo están haciendo con Python y Django, están renderizando React. También he visto, ¿cómo es este otro? Con Java, están renderizando con... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el lenguaje? El ASP. ASP también hace esto. Entonces, React se está metiendo en todo lado ya. Porque tiene Universal y las isomorphic apps, las llamadas isomorphic apps. Ya se volvió a repetir. Mierda, no se ve nada. Entonces ahí dice React.js es la actualización más grande desde jQuery, porque esto es como un jQuery pero enorme. O sea, acá lo chévere, he mirado en la Angular.js Conf de este año, mezclaron Angular con React. Me hicieron esa mezcla, pero hasta los mismos de Angular se rieron. No sé si lo pillaste. Pero el man se ríe ahí cuando está haciendo, dice, ok, ajá, React es veloz, pero no, mierda. Sí, él hace esa mezcla, la hacen allá en esa conferencia. Entonces nos presenta una nueva forma de construir aplicaciones escalables, fáciles de mantener en el tiempo. React o reaccionar lleva la experiencia del desarrollador a otro nivel. Y por ejemplo, Córdoba, entonces lo conecto con un plugin. Córdoba, Sí. para React. Sí, si tú manejas allá, no te explico. O sea, React él no se encarga de los datos digamos, como del MVC. En el MVC React solo es la vista, la view. O sea, tú puedes tener, como tú dices, Córdoba y ahí le vas pasando y React, él te dice, ok, yo tengo propiedades y pum. Ya, o sea, eso es Córdoba para móviles. Sí, exacto. Sí, te entiendo. Y los componentes de los... Por ahí he visto también que la competencia de esto le está haciendo Polymer. No sé si han escuchado Polymer de Web Components. Y de hecho yo podría importar componentes de Polymer. Se supone Sí. que los web components Sí. son universales. Obviamente los puedes importar, por eso te digo que este acá no te atacha a un stack de tecnología como tal, sino que tú eres libre. O sea, si tú quieres, ok, tengo mis componentes en Polymer por allá, ok, bueno, los arrastras y... Por ejemplo, los componentes paper de Polymer que son Sí. materiales. De hecho, pues no sé, casi no soy como de los que mezclan muchas de las tecnologías. Para React hay algo que se llama Material UI y está basado en componentes y es Material Design como tal y es muy firme hacerlo. Es muy cool trabajar en esa vaina con... ¿Cómo? Ajá, exacto. Es bien chévere hacerlo de esa manera y los componentes son muy fáciles porque él te da eventos, él te da los on-chain, tú te lees, no sé, si tú le pasas un array, él construye toda tu tabla ya. Entonces es mejor, yo prefiero irme como por ese lado. Oye, ¿existe alguna especie de framework así como Ionic que uno pueda compilar el app directamente como lo está haciendo Ionic? ¿Ionic? Sí, hay algo que se llama Mustache o no, que es para compilar React en aplicaciones. Pero pues en sí algo que les voy a presentar ahorita es React Native que supera este concepto de las o sea, si ya aprendes React y quieres algo nativo o quieres hacer una aplicación nativa, pues mierda, o sea, yo prefiero irme por allá porque no tengo un solo web view, sino que tengo interacción con el hardware, tengo muchas vainas ahí. Lo que pasa es que a Ionic genera la APK, por ejemplo, ¿cierto?
Sí, pero de ahí el que lo hace es Córdoba, pero por ejemplo acá tienes directamente para iOS, tienes directamente a Xcode, y para Android tienes directamente al AVE de Android. Entonces, o sea, es una aplicación ya casi nativa. Entonces, pues no hay que preocuparse por todo lo que, digamos, ok, ya tengo React, mi vista súper chula, cool, me actualiza muy rápido, tal, pero ¿cómo manejo los datos? Pues tenemos MPM, que es, ahí está todo. Sí, ahí está NPM, sí. O sea, lo chévere de React es que, no, como les vuelvo y les digo, no los atacha una tecnología, como lo que digamos Angular, que dice, ok, tienen que usar un engine resource o tienen que usar UI.router, o sea, no, que tienen hasta ustedes mismos pueden crear los routers si quieren, digamos, si ustedes quieren, sí, digamos, si tú quieres, o sea, no lo hace React, lo haces tú. Porque si tú manejas JavaScript y manejas el history del navegador, pues ya tienes tus routers y simplemente le mandas los componentes. Nuevamente, pero pues si la rueda ya está inventada, ¿para qué reinventarla? Y hay componentes que ya lo hacen. Por ejemplo, ahí es lo que dicen, React Router es muy chulo porque ustedes usan React Router y Node, digamos, para el server-side rendering, y entonces los ingenieros de PayPal hicieron un componente para setearle a Node que lea JSX, y como ya lee JSX, entonces de ahí para allá ya todo lo hace el cliente, y simplemente en Node simplemente le dices que renderizar en tal, digamos, en el get vista, renderízame el y de ahí ya se encarga React Router. Y Webpack, que no sé si lo han escuchado. Webpack es el versus Gulp, el versus Run. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Pues Webpack es mejor, porque obvio. Sí. Yo he usado Grunt y Gulp. Sí. Grunt murió, ¿por qué? Porque Grunt se dedicó a hacer como en JSON y esa mierda, y a mí cuando yo entré a Grunt, una mierda, chao. Se fue de mi stack. Entré a Gulp, como que, ok, sí, Gulp es chimba, tengo tareas, está. Pero pues Webpack lo supera, porque Webpack tú lo que haces es cargarle todo al JavaScript. Ni siquiera tiene CSS si no quieres. Con Webpack, y tú le dices, hey, ok, tengo un loader que me lea SAS, quiero que me lea SAS, ok. Entonces lea el loader y en tu JavaScript le dices import, y eso lo permite React. Import en ECMAScript 6, import estilos, y le das la ruta estilos.css o CSS o SAS, y él te lo coloca todo dentro de JavaScript y te lee todas las propiedades, las class name, todo lo que tiene el framework. Lo puede integrar con Bootstrap, con Materialize CSS, todos esos, y simplemente le haces ese import a tu aplicación en general, y ya no tienes un estilo, sino que solo tienes JavaScript. Y Flags, pues Flags es la arquitectura sobre el cual corren ya el MB, el M y el C, el modelo y el controller. Y acá está todo orientado en Flags, son acciones. Digamos, vas a estar escuchando siempre una acción y vas a estar llamando a tu API REST, se llaman las stores. Entonces le dices que te escuche tu acción, y tu acción siempre va a venir, digamos, en el momento en que se va a renderizar tu componente o tu vista, tú le dices que se haga el llamado a esa acción. Entonces, como ya se está haciendo el llamado y tu store te está escuchando, él viene y de una te manda los datos que tú necesitas. Y pues acá simplemente recorres con un map, y ya ahí tienes ya tu separación, para que no hagas todo en un solo JSX, sino que pues separas un poquito ya con Flags. Hay algo que se llama Reflags, que el último que lo utilicé, y ahorita estoy entrando a algo que se llama Redux, que es más cool, tiene más cosas como de mezclar router con dispatchers, con acciones. Digamos, lo más chido de esto fue que, digamos, no sé, alguien de aquí ha interactuado con App Engine de Google,
Ustedes saben que el App Engine de Google, digamos, con Angular es fácil hacerlo porque uno carga el script de, digamos, yo quiero loguearme con ellos, yo cargo simplemente el script y ya tengo acceso a todo. Acá no lo vas a hacer porque no te va a ser tan fácil, porque como les digo, o sea, viene y la persistencia se va a perder porque como tienes tu Virtual DOM, entonces él nunca te va a leer. Entonces ahí es donde vienen el famoso flux, y es muy chimba porque tú en sí le dices, ok, cargo mi script de App Engine, lo cargo en el HTML como tal, y voy a tener un API.js donde tengo una función que me esté leyendo el window.onload, digamos que es el evento que se dispara cuando va a hacer el llamado del JavaScript de Google. Y entonces tú lees ahí y ahí puedes hacer un execute, puedes hacer con un grab, puedes decirle, ok, si no tiene nada, si el grab viene, digamos, por ejemplo, como es gapi.out. No recuerdo muy bien, y si viene vacío, pum, regrésemelo, y ni siquiera estás entrando con React, sino puro JavaScript. Entonces eso ahí es chimba. Pues ahora un poco de React Native. Para empezar con React Native, pues tenemos que instalar, no sé, ustedes han pillado, ¿cómo es esto? ¿Han pillado los que manejan Mac NVM? NVM, los que manejan Mac. Sí, NVM, instalador de versiones de Node.js. En Linux también creo que se puede hacer. Y en Windows, pues no sé, nunca lo he hecho. Es un caos Windows. Pues se dañó todo, pero bueno. Instalas el Node, y el React Native corre sobre Node 4, y ahorita me acabé mientras venía para acá, salió Node 5. Y yo como mierda, salió Node 5. Y pues actualmente funciona con Node 4 React Native, pero los ingenieros de Facebook son muy rápidos. Cuando salió Node 4, esto corría sobre IOJS 3. Y cuando salió Node 4, cuando a la mera hora, pum, cuando yo entré nuevamente, decía soporte a Node 4. Sí, era como mierda, ok, están muy a la hora. Entonces se instala el Node y se hace un alias para que quede como por defecto el Node.js. Ahí es brew install se dañó, pero ahí es brew install Watchman. Sí, Watchman, pero ahí se dañó acá también acá tenemos que instalar el Flow. No sé si alguno ha escuchado Flow, de la tecnología de Facebook. Tiene algo que se llama Flow. Entonces es brew install Flow, es para que lea un archivo de configuración que ellos colocan. Y pues abajo ya simplemente npm install -g React Native CLI. Es para cuando tú haces React Native init, él te crea ya un entorno por dentro. Y pues para empezar, un ejemplo es lo que les digo. Por ejemplo, aquí es React Native, aquí es React Native init y el nombre del proyecto. Después entran al proyecto. Y aquí esto lo pueden abrir con Xcode, como les decía, él les da un archivo, y aquí lo tengo. De hecho, miren, por ejemplo, cómo estoy compilándome acá. Pero como tenemos las aplicaciones que están nativas con React, nunca utilizaron un WebView. No. Entonces, mira, para utilizar componentes, o sea, ¿cómo hace para toda la cuestión que es vista? ¿Se utiliza nativamente las UI de cada sistema operativo? No. Ahí que hay un pequeño código pillado. Ustedes acá lo que tienen que tener en cuenta que es puro JavaScript. O sea, sí. ¿Y ese JavaScript cómo corre en el dispositivo nativo? Entonces, o para el UCAM general. Él hace acá, mira, por ejemplo, él registra este componente dentro de esto, y ya por detrás Pero ahí yo no creo componentes basados en HTML. Sí. Pero eso no es un WebView. No es un WebView, o sea, por lo mismo, es JSX. Okay, y JSX es JavaScript. HTML en teoría se debería imprimir en un navegador, ¿no? No es necesario. Sí, Ionic lo que hace es, si yo tengo, por ejemplo, en Ionic lo que hace es, si yo tengo hasta mi aplicación en HTML, CSS y JavaScript, yo la puedo importar y él me la lee y listo.
eso es lo que hace. Pero acá no, acá lo que haces es, ¿cómo explico? O sea, interactúas directamente con los componentes del hardware. O sea, tú tienes acceso a los list view. Obviamente ellos te dan unas ayudas que te dicen un componente, hey, yo tengo mi componente que se llama list view. Ellos ya por detrás, si uno se pone a revisar como tal, ellos tienen que cuando tú le das list view, él hace toda la, digamos, para Android, de hecho hacen los imports como parecido a lo que uno hace en Java. Por ejemplo, aquí está el de Android. Exacto, entonces por cada sistema operativo importo ese XML que se trae por debajo de la cara de interfaz. Sí, por lo mismo él hace por lo mismo te digo, o sea, tú tienes, o sea, yo prefiero hacerlo con el npm install menús que el React Native CLI, porque él ya me carga eso, pero en sí lo que él tiene en el package JSON es React Native. Mira, ¿sí ves? Él tiene React Native. Y React Native es el que trae todos los componentes ya, digamos, con los que puedes interactuar del hardware de tu móvil, o sea. Pero acá, por ejemplo, hasta puedes mandar estilos inlines como CSS puro. Y mira, por ejemplo, y este te da un debugger y no sé cómo mierdas lo hacen, o sea, no me he puesto a revisar, pero da un debugger que lo meten en Google Chrome. O sea, tú debugueas en Google Chrome. Y yo como... Sí, yo como que hijo de pucha, o sea, mierda. Y por ejemplo, el juego sale con base de acelerómetro. Sí. Del servidor, o sea, se conecta y Sí. Ahí no tenemos Córdoba. Sí, exacto, ajá. Ahí no tienes Córdoba, ahí no tienes que instalar plugins, no. Sí. Por ejemplo... Conecto directamente al acelerador. Sí, y por ejemplo, él te monta este servidor, digamos, acá en Enel, si pillas que está corriendo el launcher Packer Command, él hace JavaScript y Yo no necesito Córdoba. ahí no necesitas Córdoba. O sea, digamos que tienes que prácticamente no es una aplicación híbrida, porque No. nunca corre en un web. Ajá. Es decir, nunca tengo más No. Lo Lo puedes hacer, sí, obviamente con React.js lo puedes hacer porque hay unos plugins que corren Córdoba y todo, pero pues para que si sabes React.js, pues mierda, vete por acá de una vez. Sí. Porque tienes una transición directa utilizando JavaScript. O sea, digamos que el paradigma es que seguimos utilizando JavaScript para desarrollar. Sí, pero hacemos nativo. Pero tenemos el acceso nativo a las cosas sin tener WebView y sin tener Córdoba, que es como intermediario para hacer conexión. Las aplicaciones son súper livianas acá. O sea, que yo puedo tocar, manipular el GPS del Sí. teléfono directamente. Sí. Por ejemplo, acá se puede hacer algo que digamos, no sé si ustedes han pillado de las aplicaciones que cuando uno hace así, y sale una slide, lo pueden hacer con un componente, pero interactúa directamente con las list view y todo esto del teléfono, más no con web view. Así, porque hay Sí, te creas componentes para crear esas interfaces como para el usuario. Sí, exactamente, ese es el famoso paradigma. Por ejemplo, aquí está, nosotros hacemos una vista, un view, que es el componente que ya lo importamos acá acá hacemos React Native, y aquí por ejemplo Style Sheet, si quieren meter estilos, aquí lo hacen, si quieren, y es como algo más chimba, hacerlo inline, no sé si en React se hacen casi inline, le da una velocidad. ¿Por qué es inline? Porque acá no tienes el DOM como tal, sino tienes un virtual, entonces si el virtual pues te va a sacar tu vista de una, pero así El CSS estaría casi compuesto por JSON. Ujú. Y el Shady DOM. ¿Cómo? El Shady DOM. Sí, también. De Angular. El Shady DOM. No, ese no la verdad no. Lo que es el Shadow DOM es una de las promesas Ah. populares que Sí. el Shadow DOM lo convierte en Shady DOM y todo eso. O sea, se encarga del Shadow DOM. Sí. Pues acá es Virtual DOM, allá en Angular, pues la verdad no, yo. Pero digamos que ahorita en Angular, como él maneja, pues él le dice directivas a sus componentes, pero pues él las maneja Angular como tal. Pero la tecnología de React es Virtual DOM, que es eso que nos explicó ahorita, que es un espejo y entonces solo actualiza lo que en verdad aparece y eso. Y ya no uso directivas para manipular el DOM. para Componentes. Exacto. Si tú. Pero pues se supone con
con Angular 2 él sí trae todos los web components como el Shadow DOM, que es como el estándar de la WPC para crear web components. Y pues lo hace de esa manera. React volcó todo y creó la tecnología. O sea, no sigue el estándar, y luego voy a hacerlo yo, voy a hacer Sí. de la manera más rápida, por eso es esa cosa que es mucho más rápido que la mente como la que tenía. Pues a mí lo que no me gustaba, por ejemplo, mucho, cuando yo entré en Angular, pues en ese entonces Angular recién estaba iniciándose y yo no encontré como mucha documentación y yo morí ahí en ese intento. Ahora pues sí, obviamente, porque cuando yo miré, hey, yo ya aprendí a manejar Angular y cuando fue puta, ya no, el mercado se me jodió. Y dije, puta, ya no voy a ganar más plata. Sí, ya, mierda, no, ya Angular, no sé si ustedes han dado cuenta, Angular es muy, o sea, tiene una comunidad muy grande, hay muchos desarrolladores y están buscando, pero actualmente, digamos, en las startups, de ejemplo, últimamente en una de México están buscando mucho, ya en México como se mueve mucho, ya Angular como que lo hicieron, y está React, porque allá, por ejemplo, yo ya conseguí allá uno, en Costa Rica tengo otro y varias así como ¿por qué? Porque como aprendí React y pues ahorita está el boom de React y pues obviamente porque es que esto es una cosa loca porque te da mucha fluidez en tus aplicaciones y ahorita están pagando pero billete por esto. Solamente JavaScript para Sí, y tú tienes JavaScript. Mierda. Exacto, ajá, exacto. Y por ejemplo, aquí manejas iOS. Anteriormente solamente había, pues, eso era lo que no me gustó cuando entré a React Native, solamente soporte para Mac, porque pues ellos solamente estaban en ese momento en los betas. Entonces, ahorita ya sacaron los release candidate, ellos ya tienen ya soporte para Linux y Windows. Ya corren en las máquinas virtuales de Linux y Windows. Una de las cosas que yo digo buenas de React es que se utiliza mucho, o sea, React lo utiliza mucho en las grandes aplicaciones de Facebook. Sí, eso es lo chimba. Instagram. Sí, esa es puro. Instagram es creada. Sí, React y Parse es muy utilizado. Y React Native y Parse, la verga. React Native y Parse en la verga. WhatsApp como tal, pero nosotros decimos web WhatsApp. No, WhatsApp sí, pero web WhatsApp, él es puro React. Es puro React. Ajá. Y pues también lo puedes mezclar con React Native Parse. Yo últimamente hice una mezcla con React Native y Parse y vuelan esas aplicaciones. O sea, como que quedé mierda. ¿Y ha trabajado con Push Services? Pusher. Con Pusher. Yo trabajé con Pusher. No sé si lo has escuchado, Pusher. No. Pusher es brutal también para las notificaciones. Pero entonces es fácil usarlo en WebSockets con componentes. No como tal como componentes, o sea, es que Pusher en sí es un servicio que te devuelve un array y siempre te lo está actualizando. O sea, es lo que hace en un WebSocket. Sí, exacto. Exacto, y tú estás recibiendo y lo que les decía, como tengo un componente, como tengo un método que me actualiza siempre, entonces él me está leyendo siempre y pa. Es lo que está haciendo ahorita con Firebase. Exacto, es parecido a lo que hace Firebase. O Firebase. O sea, te lo mata en tiempo real. Sí, vamos a el servicio de Firebase, que es un backend. O sea, no necesitas un backing. Sí, con Firebase que tiene esa. Sí, exacto. Con Jerry Rivera hemos creado un propio servicio de push notification. Y pues para que todas las notificaciones. Y como viene Ionic Dogs, yo por ahí estuve leyendo Ionic 2, no sé, los Ionics. Digamos que, digamos, yo tengo mucha fe a que sean las dos. Sí. Porque tenemos los dos componentes y todo eso, a cambiar. En cuanto a performance, es uno de los que es puntual. Hay muchas cosas que dicen que se pueden combinar. Han combinado precisamente como la infraestructura que tiene Angular con el renderizado que es muy fuerte de React. Pero yo no sé qué tal es que No, esa combinación es no lo hagan, no mueran en el intento. Sí. Entonces, pero
pues no sé, digamos con Angular 2, digamos como todo va a estar basado en web components, entonces la movilidad no va a ser tan fuerte porque todo es... Sí, obviamente es un web component, sí, pero a mí el problema es que me base en el flujo de los datos, o sea, bueno, sí, puede ser, es súper rápido, pero a mí donde yo voy es al flujo de los datos, o sea, ahí, o sea, es que, pues, o sea, el performance de React, el flujo de los datos es él. Entonces, o sea, si tú tienes un stack, digamos, Angular 2, que o sea, obviamente yo ya lo he utilizado y ya también hice mis pruebas en el alfa, que está actualmente, pero, o sea, como les digo, el flujo de los datos no es igual acá, porque el flujo allá se pierde un poco. Y el flujo de los datos acá pues es full de una, o sea, si él apenas carga ya tienes todo. Y tienes renderizados antes, renderizados después, y no sé, en Angular nunca los encontré. Digamos, un método que en Angular, yo antes de que renderice mi componente o mi directiva, se ejecute algo. Entonces ahí como que quedé, ok, yo no tengo eso. O sea, tengo que esperar a que no, ustedes han pillado, les voy a poner un ejemplo muy claro con Angular. Ustedes tienen su markup, su index HTML que, digamos, quieren dejar estático el header y el footer. ¿Qué hacen? Sí, exacto. Hacen ng include. Hacen ng include y en el primer llamado a la vista, ¿cómo se ve la aplicación? Pues digamos, empieza a cargar ese... No, pero sí, se ve que carga. Sí. Primero carga arriba y abajo y pum, después sí carga el router como por dentro. Eso es, o sea, yo en mi anterior empresa, cuando yo llegué, yo estaba en Comparamejor, que fue lo que yo trabajé anteriormente, ellos usaban Angular y decían, ok, mierda, yo no quiero tener eso. Los de marketing, o sea, al front anterior le dijeron, no queremos tener eso, y no. O sea, no querían tener eso, ellos querían tener, o sea, un UI que de una, se presente de una. Y entonces yo di vueltas con Angular, intentando hacerlo, no pude, volví, desarmé todo, armé todo, no lo pude hacer. Y ahí fue donde ya entré, dije, no, ni mierda, yo voy por React, así me tengo que hacer todo nuevamente. Así me tengo que hacer todo, y lo hice todo. ¿Y qué pasó cuando lo hice todo? En el router tú puedes manejar varios handlers, que digamos, es lo más chimba de esto de orientar a componentes. Digamos, yo tengo un handler acá que tengo, simplemente le digo que me va a renderizar mi markup como tal y me va a renderizar dentro la data. Entonces él te hace pum de una. Él no te hace esa vística que como por milésimas de segundos te queda así, sino que él te arma de una, y te queda armada de una y tú. Entonces yo como que, al fin lo solucioné. Sí. Y eso es. Y aquí creo que ya no tengo más. Sí, porque si saben React Native. Ok, bueno. Sí. Muchísimas gracias, Carlos, en verdad. Vale. Espero pues lo pueden seguir a Carlos Cuatín. Él también ha dado como el hangouts para otros startups. Sí. El último fue DevCognat, para una startup de Chile. Pueden igual también encontrarlo si necesitan. Quería que si tenemos cualquier pregunta te podemos enviar. Ahí estoy, respondo en 140 caracteres. Sobre React. Les quería también presentar uno de los patrocinios importantes de hoy y que les quería presentar ante ustedes es TopTal. Hola, buenas noches a todos. Aquí apoyando el entorno local de desarrolladores de parte de TopTal. Así que acompañándolos, la intención es seguir incentivando esto, ¿no? Y creciendo la comunidad local. De pronto, más tardecito, podemos hacer una especie de networking y el que le interese le puedo comentar un poco más de TopTal, que busca unir desarrolladores y clientes y manejar ese intermedio, ¿verdad? Para que el desarrollador se dedique solamente a desarrollar y hacer lo que mejor sabe. Entonces, vamos a tener de hecho un post evento, el que quiera venir a acompañarnos, bienvenido. Y pues el que quiera saber algo más, por favor, me pregunte con mucho gusto, yo le puedo preguntar. Precisamente con el patrocinio. Atrás tenemos como pizza gaseosa, entonces pueden como servirse. Sí, ya. Bueno.
pueden servirse y pues entonces quedamos como con un espacio de networking para que todos nos sigamos conociendo. Muchas gracias igual por venir. Cualquier duda, a comer. Pues, pero igual yo sí he escuchado mucho es que viene de hablar de que no había, entonces tengo la posibilidad de probar y si me gusta